En la segunda carta enviada a los tesalonicenses, al sumergirse en los versículos 3 y 8 del capítulo 2, hay algo que resalta, especialmente la peculiar énfasis en la tercera palabra utilizada, sobre todo cuando se trata del anticristo. No fue por casualidad que esta palabra fue repetida. Es como si el autor quisiera señalar algo crucial sobre un concepto teológico importante. Aquí el texto parece apuntar a un momento particularmente significativo en el flujo del tiempo, una revelación que no es solamente grande, sino colosal. Estamos frente a algo mucho más allá de lo trivial. Estamos frente a una revelación que tiene mucho que ver con el surgimiento del anticristo, una pieza central en la visión cristiana del mundo. En la visión escatológica, el uso insistente de la palabra revelado en este contexto es como un faro que anuncia algo significativo, que la identidad y los actos del anticristo no permanecerán en las sombras. Serán traídos a la luz, nítidos y claros para todos los que sean testigos de estos eventos. Esta expectativa de revelación también sirve como una llamada de atención, una advertencia para que estemos preparados. Destaca la importancia de mantener el discernimiento agudo y una fe inquebrantable, especialmente en tiempos de engaño y desviación de la verdad. Por tanto, esta repetición del término revelado en este pasaje es una herramienta poderosa que resalta la esencia vital de esta comprensión profética. La descripción de los eventos y sus profundas implicaciones para aquellos que leen las escrituras contemporáneas y futuras son notables. En 2 Tesalonicenses 2, 3, 4, hay una advertencia contra ser engañados, ya que el día del Señor no llegará sin que ocurran eventos importantes. Primero, debe ocurrir una apostasía y la revelación del hombre del pecado, que se opone y se sitúa por encima de todo lo que es considerado divino o adorado. Busca presentarse como una figura divina en el templo mismo de Dios, mostrándose como si fuera Dios. Anteriormente, cuando estaba con ustedes, mencioné estas cosas. Comprende lo que está contenido para que pueda ser revelado en el momento adecuado, porque la influencia malévola ya está en acción. Aquel que está conteniendo este poder lo seguirá haciendo hasta que sea quitado de escena, y entonces el impío será revelado, aquel que será consumido por el aliento de la boca del Señor y destruido por la manifestación de su venida. La primera referencia a la revelación se relaciona con la aparición pública del hombre del pecado, también conocido como el hijo de la perdición, nadie menos que el anticristo, aquel que se opone y se exalta. Él se eleva por encima de todo, pretendiendo ser Dios y recibir adoración incluso dentro del lugar sagrado, autoproclamándose divino. La segunda mención señala un momento específico para esta revelación, sugiriendo que hay un tiempo determinado para que esta persona se manifieste, tal vez vinculado a un plan divino o profético. La última mención sobre esta revelación sugiere un periodo de juicio, ya que es seguida por la descripción del Señor aniquilando a esta entidad con el soplo de su boca. Es como una historia que apunta hacia el desenlace, un momento decisivo que revelará la verdad y traerá el juicio divino. A lo largo de los años he sido testigo del surgimiento de figuras que han provocado una profunda reflexión. En medio de este viaje me he preguntado, ¿será posible el surgimiento del anticristo entre ellos, donde ocasionalmente un líder se destacaba, sus palabras resonaban, despertando cuestionamientos? Al confrontar sus ideas con la sabiduría de las Escrituras, una clara conexión con los propósitos del anticristo se revelaba. El espíritu maligno delineado por Juan en sus epístolas se hacía visible en las convicciones y acciones de estos individuos. En una narrativa que resuena a través del tiempo, surge el concepto del espíritu del anticristo. No se trata solo de una sola figura, sino de una mentalidad que desafía y niega la esencia y el propósito de Cristo. Al interrogar a diferentes hombres, persistía una pregunta. ¿Alguno de ellos podría personificar al anticristo?
Todos, de manera peculiar, rechazaban la verdad sobre quién es Cristo y su verdadera naturaleza. No es mi objetivo mencionar nombres o señalar con el dedo, pues la verdad reside en la incertidumbre que rodea la identidad del verdadero anticristo en esta era. Sin embargo, la sabiduría de las Escrituras nos promete que, en el momento adecuado, su verdadero rostro será revelado. Habrá un momento evidente para aquellos familiarizados con las Escrituras, un tiempo en el que la identidad del anticristo se volverá obvia. La Biblia, en 1 Juan 4:3, deja claro que todo espíritu que no reconoce la encarnación de Jesús Cristo no pertenece a Dios, siendo, por lo tanto, un espíritu anticristo. Este espíritu fue profetizado para aparecer y ya está presente en el mundo. El mundo en el que habitamos, e incluso las naciones, a menudo se alinean con este espíritu anticristo, negando la verdad esencial de la venida de Jesús Cristo en carne. En un mundo que se opone activamente al Señor Jesucristo, ¿se puede imaginar algo más perverso y maligno que estar en su contra? ¿Se puede concebir algo más depravado y profano que resistirse al Señor Jesucristo? Todo lo que Jesucristo realizó fue para el beneficio de los demás. Curó a los enfermos, resucitó a los muertos, otorgó visión a los ciegos, hizo caminar a los cojos, sanó a una mujer con hemorragias y enfrentó la muerte suprema por todos. A pesar de todo esto, persisten individuos que se oponen activamente al Señor Jesús, desafiando su mensaje y su obra redentora para toda la humanidad. Descubre por qué el mundo se divide frente al legado de Jesucristo. En un escenario donde se desafían los valores, ven a comprender el viaje y el impacto transformador de Cristo. Presiona el botón de reproducción en este video y descubre, dejando tu like, cómo el legado de Jesús influencia nuestras vidas hasta hoy. En medio de la presencia de Cristo, hay instituciones que nutren un odio activo contra él, buscando eliminar cualquier vestigio de su influencia en la sociedad. Esto representa la manifestación del espíritu del anticristo en acción. Dentro de esta nación existen grupos y organizaciones que se oponen a todo lo asociado con el Señor Jesucristo. En un pasado no tan lejano, las oraciones precedían a las clases en las escuelas públicas, pero esa práctica fue eliminada. Recuerdo una época en la que se encontraban Biblias en las habitaciones de hotel, una costumbre ausente en los días de hoy. Estamos inmersos en una sociedad que se opone activamente a la esencia cristiana. El apóstol Juan profetizó sobre la presencia del anticristo y sus consecuencias, y esto resuena en el contexto actual. Hace 2000 años, otra expresión destacada del espíritu del anticristo se manifiesta en la creciente hostilidad cultural hacia los valores cristianos tradicionales. Este conflicto se intensifica, especialmente en los campos de la moralidad sexual, la estructura familiar y el respeto a la santidad de la vida. Se observa un cambio evidente en la creciente aceptación y normalización de comportamientos y estilos de vida que, según los estándares bíblicos, son considerados moralmente inapropiados. Para quienes siguen los pasos de Cristo, la dirección de la vida no debe ser dictada por lo que la sociedad etiqueta como aceptable o inaceptable. La vida no debe regirse por normas sociales o culturales, sino por los estándares establecidos en la Biblia. Por ejemplo, la creciente aceptación social del adulterio prematrimonial y de toda forma de inmoralidad sexual desafía directamente las enseñanzas cristianas sobre la sexualidad. Según las Escrituras, Dios instituyó el matrimonio como una unión entre Adán y Eva, reservando el sexo para el contexto matrimonial. Estos son los principios fundamentales enseñados por Cristo. Sin embargo, somos testigos de un mundo cada vez más alejado de estas enseñanzas. La secularización de la sociedad representa un aspecto fundamental de este fenómeno. Este proceso se caracteriza por la disminución del respeto hacia los valores cristianos y un notable aumento en la priorización de principios seculares en la gobernanza, la educación y la esfera pública.
La eliminación de símbolos y prácticas cristianas de los espacios e instituciones públicas simboliza este cambio. En Lucas 22:3 se hace referencia a entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12. La narrativa de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, sirve como una poderosa ilustración de cómo los individuos pueden ser influenciados. La influencia de fuerzas espirituales malignas puede ser observada, como se evidencia en Lucas 22:3, donde se menciona que Satanás entró en Judas. Este relato bíblico enfatiza la posibilidad de que influencias perjudiciales penetren en los corazones y mentes humanas. Es un recordatorio contundente de cómo los espíritus malignos pueden infiltrarse, especialmente en un contexto cada vez más distante de los valores y enseñanzas cristianas. El espíritu del anticristo, como se describe en la Biblia, especialmente en 1 Juan 4:3, no se limita a un futuro adversario único de Cristo, sino que es un concepto más amplio. Ese espíritu abarca una actitud generalizada que se opone y niega la verdadera esencia y misión de Cristo. No se trata solo de una profecía sobre el fin de los tiempos, sino algo activo desde los primeros tiempos de la Iglesia. La Biblia destaca la existencia de muchos anticristos ya presentes en el mundo, ampliando el término para incluir cualquier fuerza o individuo contrario a Jesucristo. Hay personas en este mundo, en este preciso momento, impulsadas por el espíritu del anticristo. Quizás no sea algo perceptible a primera vista, pero estoy seguro de su existencia. Es notable cómo hay personas cuyas vidas están influenciadas por el espíritu del anticristo. Sinceramente, nunca presencié una activación tan intensa de este espíritu en los últimos 2 meses. Parece que su presencia se ha fortalecido de manera sin precedentes. A pesar del amor de Cristo por ellos, del sacrificio que hizo y de cómo sostiene sus vidas en sus manos, eligen oponerse a Él y a su generosidad. Esta oposición toma diversas formas, desde rechazos institucionalizados. En los próximos años se espera que el espíritu del anticristo se difunda más ampliamente, desde creencias cristianas hasta movimientos culturales que confrontan directamente los principios bíblicos. Se prevé una creciente penetración de este espíritu en más individuos, marcando un aumento significativo en la batalla espiritual entre la luz y las tinieblas. Este fenómeno no solo representa la continuación de la larga lucha entre el bien y el mal, sino también un momento crucial en la escatología cristiana. Según las profecías bíblicas, se predice un notable aumento en aquellos que son influenciados y energizados por este espíritu del anticristo, controlados por este poder insidioso que sutilmente se opone y niega la verdadera esencia y misión de Cristo desde los albores de la Iglesia, como se destaca en un pasaje de Juan 4:3. Sin embargo, se espera que su presencia se vuelva aún más prominente en los tiempos venideros. Los individuos alentados bajo su influencia demostrarán un notable alejamiento de los valores cristianos, adoptando y promoviendo ideologías que contrastan fuertemente con las enseñanzas bíblicas. Estarán a la vanguardia. En un mundo que cada vez más niega la encarnación de Jesucristo y se opone vehementemente a sus enseñanzas, esos individuos impulsados por el espíritu del anticristo jugarán un papel crucial en la preparación para la manifestación física del anticristo. Sus alineamientos con este espíritu preparan el terreno para la aceptación del anticristo. Probablemente serán los primeros en adorarlo, seducidos por su carisma y falsas promesas de paz y unidad. El alejamiento de la verdad los cegará, llevándolos a ver al anticristo como un salvador y líder, incapaces de reconocer la verdadera naturaleza de estos individuos como el hombre del pecado y el hijo de la perdición, como se describe en 2 Tesalonicenses 2:3 y 2:8. Se revela en la ascensión de aquellos llenos del espíritu del anticristo.
Esto marca una transformación profunda en la esfera espiritual. No solo acogerán al anticristo cuando aparezca, sino que también desempeñarán un papel activo en su agenda. Esta participación puede manifestarse de varias maneras, desde la promoción de políticas que contradicen los principios éticos cristianos hasta la persecución de aquellos que permanecen firmes en su fe. La eliminación de símbolos y prácticas cristianas de los espacios públicos es una señal simbólica anticipatoria de la profunda apostasía espiritual que acompañará el ascenso del anticristo al poder. En tiempos en los que el papel de los fieles se vuelve cada vez más crucial, es un llamado a los creyentes para permanecer vigilantes, manteniendo discernimiento y fundamentándose firmemente en su fe para resistir al engaño y al encanto del espíritu del anticristo. La narrativa de Judas Iscariote, como se relata en Lucas 22-3, sirve como un serio recordatorio de la susceptibilidad incluso de los seguidores más cercanos de Cristo al mal. A pesar del tiempo que Judas pasó junto a Cristo, aún así Satanás encontró espacio en él. Tengo la convicción de que, en los días actuales, algunos líderes de iglesias podrían incentivar a sus congregaciones a aceptar la marca de la bestia si fuera presentada hoy. Esta convicción nace de la observación de que algunas iglesias se están adaptando completamente a los moldes del mundo. Reflejan las acciones y adopciones de la sociedad. Los líderes religiosos siguen lo que la sociedad hace y acepta. La Biblia nos alerta sobre esta tendencia en la que estamos involucrados. Judas estuvo cerca de Cristo, pero aún así, Satanás encontró espacio en su vida. Creo que en la actualidad hay líderes de iglesias que podrían incentivar a sus seguidores a aceptar la marca de la bestia si se presentara ahora. Esta convicción surge de la percepción de que algunas iglesias se están adaptando por completo a las costumbres del mundo. Imitan las acciones de la sociedad, siguen lo que la sociedad adopta y los líderes religiosos hacen lo mismo. La Biblia nos advierte sobre este camino que estamos siguiendo. Nos estamos encaminando hacia un momento en el que la sociedad aceptará la marca del anticristo. Con esta aceptación general, algunas iglesias y líderes también seguirán este camino. Ya se puede notar un patrón en ciertas iglesias. Como creyentes, necesitamos despertar para percibir cómo el espíritu del anticristo está actuando en algunas iglesias en la actualidad. Si tu iglesia propaga la idea de múltiples caminos al cielo, considera abandonarla, ya que no está enseñando sobre el Jesucristo descrito en esta Biblia. Si quieres permanecer siempre conectado con Jesucristo, deja un comentario que diga: Jesús es la luz del mundo. Porque si tu iglesia pone algo por encima de la palabra de Dios o socava la autenticidad de la Biblia, es prudente considerar dejarla. Esta no es una cuestión trivial, es una decisión sobre tu alma, sobre dónde pasarás la eternidad. Evita las iglesias influenciadas por el anticristo. Se nos insta a probar los espíritus, a examinar cuidadosamente. Lamentablemente, hay iglesias, no solo en nuestra nación, sino en todo el mundo, donde todos los congregantes siguen un camino que los llevará al infierno. Así como hay el Espíritu Santo, también hay un espíritu presente en estos lugares. Existe un espíritu en el mundo llamado espíritu del anticristo. Si una iglesia no está guiada por el Espíritu Santo de Dios, entonces está influenciada por el espíritu del anticristo. Algunas iglesias están siendo dominadas por este espíritu antagonista. Es evidente que estas iglesias ya no siguen estrictamente la palabra de Dios, sino que se conforman con las últimas tendencias. Propagan la idea de que Jesús no es la única vía para la salvación, abrazando una visión más universalista en lugar de considerar a Jesucristo como el único camino. En este contexto, el espíritu del anticristo intenta subvertir esta verdad, buscando apartar a Jesús de ser el único camino para convertirlo en uno entre muchos.
En 2 Tesalonicenses 2:7 se habla sobre el misterio de la iniquidad que ya está en acción, pero será retirado en su debido tiempo. Este misterio de la iniquidad está operando, su espíritu está activo. Incluso al afirmar esta verdad, reconozco que estás de acuerdo con ella. Cuando aparezca la marca de la bestia, algunos ministros respaldarán al anticristo y su marca para sus congregaciones. Esto es algo de lo que necesitamos estar conscientes. A lo largo de los siglos, muchos han distorsionado las escrituras para justificar sus propios deseos pecaminosos. Sin duda, encontrarán pasajes de las escrituras para respaldar sus propias interpretaciones, generando confusión entre sus seguidores. Por ejemplo, durante el reinado del anticristo se predice que habrá un gobierno mundial. En ese momento los predicadores podrían distorsionar pasajes como Romanos 13:2, que afirma que toda alma debe someterse a las autoridades superiores para respaldar la marca de la bestia. Los poderes establecidos son instituidos por Dios, no por el propio poder humano. Aquellos que se oponen a esa autoridad se oponen al orden establecido por Dios, y tal resistencia puede acarrear condenación. Estoy seguro de que se incitará a las personas a aceptar la marca de la bestia al distorsionar e interpretar mal pasajes bíblicos. En un mundo cada vez más influenciado por el espíritu del anticristo, el llamado a la resistencia y la firmeza espiritual se vuelve crucial a medida que estos eventos se desarrollan. Las palabras del apóstol Juan resuenan con una urgencia renovada. El espíritu del anticristo ya está activo en el mundo. No se trata solo de una profecía distante, sino de una realidad presente que requiere una respuesta de cada creyente. La llegada de estos tiempos será una prueba decisiva de fe, un momento en el que la decisión de seguir a Cristo o ceder al espíritu del anticristo no solo influirá en el rumbo de las vidas individuales, sino que también determinará el curso de la propia historia humana. Si te has apartado de los buenos caminos por alguna razón, o si nunca has aceptado a Jesucristo en tu vida, te invito a recibir a Cristo. Deja tu comentario abajo diciendo: te acepto, Señor Jesús, como único Salvador de la humanidad. No olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Hasta la próxima.